¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este su podcast Jóvenes Dudando, en el cual nos planteamos preguntas, ¿verdad? Y últimamente platicamos con predicadores o personas que tienen que ver con el Evangelio, ¿verdad? Y en esta hora de la tarde, mañana o noche, depende de la hora que nos escuchen, pues está conmigo, ¿verdad? Mi amigo Isaí, ¿verdad? Brother, si gustas presentarte, de dónde vienes, cómo te llamas, cuántos años tienes. Bueno, pues primero, un gusto, brother, por esta invitación. Igualmente. Mi nombre es hermano Isaí Hernández Flores, evangelista de los niños, miembro de la Iglesia Bautista Fundamental Monterrey, allá en Monterrey, Nuevo León. Amén. Pues aquí estamos con todo el gusto en la conferencia misionera, aquí en la Iglesia Bautista Monterrey. Amén, qué bendición, ¿verdad? Muy bien, brother, ¿verdad? Para empezar, bueno, hace poco que nos conocimos, ¿no? Así como un poquito menos de un mes, principios de año, Sí. si no mal recuerdo, ¿verdad? Principios de año del mes de enero. Entonces, ¿verdad? Conocí ahorita de tu ministerio que es de trabajar con niños, ¿verdad? Y prestarles la atención suficiente y debida a lo que son los niños, ¿cierto? ¿No es cierto? Así es. Bueno, ahora, está viendo tu presentación también, ¿verdad? Y dices que tenías, ¿cómo se dice? Como un llamado, recibiste tu llamado o el Señor te guió más que nada al saber a qué te ibas a dedicar, ¿no? Por así decirlo, ¿verdad? Pero me gustaría saber un poquito antes, ¿no? Antes de que fueses llamado, ¿verdad? Porque eres hijo de pastor. Así es. Exactamente, entonces tu papá pastorea la iglesia de Iglesia Bautista Monterrey. Por gracia de Dios, tiene más de 35 años pastoreando mi papá en la iglesia, y pues un gran ejemplo a mi vida y ayuda también. Y bueno, del tema del llamamiento, eso fue en el año del 2013. Tengo muy presente en una conferencia bíblica de Celaya, Guanajuato, el pastor Alejandro Córdoba. Nunca olvido el mensaje del evangelista Daniel Garlic, cuando predicó a los jóvenes, y el tema era: no des un pedacito de tu corazón a Dios, sino dáselo todo, porque Él dio todo por ti. Claro. Y si recibes ese llamamiento, me acuerdo que decía el hermano, corre tras responder ese llamamiento. Y eso fue cuando el Señor me llamó. Sin embargo, era un llamamiento que estaba todavía con mucha incertidumbre. Tú sabes, como hijo de pastor, que no sabemos en qué vamos a servir. ¿Cuántos años tenías más o menos en ese tiempo? Pues en 2003, ándale. Yo creo que sí tenía, tengo que hacer cuentas, pero pasadito los 20 años. Pasadito los 20 años era cuando estábamos, sí, porque fue cuando estuvimos ahí en Celaya, creo que se llamaba la conferencia 5,000 para 2000, algo así, bueno, una después. Okay. Y nunca se me olvida cómo lo presentaron. Estaba el hermano Garlic, papá, tenía una lámpara grande, y todos los que eran llamados a servir a Dios pasaban y tenían una vela. Y él prendía esas velas como dando una ilustración de que tenían que continuar con lo que otros hombres habían hecho anteriormente. Wow. Despuesito el hermano, fallece, el hermano Roland Garlic. Pero tuve esa bendición de conocerlo, estaba en su sillita de ruedas, puso así la lamparita, y pues es como una estafeta, ¿verdad? Una vela que hay que tener prendida. Seguir con la antorcha. Ajá. Sí. Muy bien. Bueno, ahorita mencionaste, ¿no? Que como hijos de pastores, pues desde pequeños estamos envueltos, ¿no? En lo que es el ministerio, Sí. ¿verdad? Lo que es la iglesia. Pero más, o mejor dicho, hay muchas veces en las que, por lo mismo que estamos dentro de la iglesia o muy dentro de la iglesia, no sabemos ni siquiera o no conocemos un poco más de Dios, ¿no? Sí. ¿A los cuantos, a qué edad, mejor dicho, fuiste salvo? ¿O decidiste seguir a Cristo? Y esto me encantaría que lo escucharan hijos de pastor de alguna iglesia. Yo empecé a recibir las lecciones bíblicas desde cuna, ¿verdad? Mi papá es pastor desde que él era soltero. Okay. Ya después pues, llegué yo. Y pues yo recibí las enseñanzas desde niño, pero fue a la edad de 13 años, ¿verdad? Okay. Cuando yo empecé a tener dudas y empecé a sentir también temor de saber si lo que había hecho de niño era haber recibido a Cristo de una manera en serio, ¿verdad? Claro. Y me recuerdo que con mucha vergüenza, pero le dije a mi papá, papá, pues yo sé que he venido a la iglesia y ver cosas, pero no estoy seguro de ser salvo. Y recuerdo que le dije, ¿me podrías dar un repaso del mensaje de salvación? Me lo dio, y puedo decir que esa noche fui salvo, a los 13 años. Okay. Ajá. Después de que desde niño estábamos ahí en la iglesia, ¿no? Muy bien. De los 13 años a tu llamamiento, ¿no? Que fue un tiempo de juventud, sí. ¿no? De 14, 15 hasta los 20 y tantos. ¿Qué crees tú que fue lo más difícil? Mira, lo más difícil, yo recuerdo que después de los 13 años,
me han preguntado a mí jóvenes, ¿yo cómo puedo saber? Y es una pregunta que bíblicamente tenemos la respuesta, pero es una pregunta muy común. ¿Yo cómo sé que soy salvo? La respuesta es muy sencilla, por los frutos nos conoceréis, ¿verdad? Nos conocerán, perdón. Cuando recuerdo que fui salvo, no sé tú, ¿verdad? Pero yo experimenté algo que quizás muchos hijos de pastor no experimentan por lo mismo, porque desde pequeños están en la iglesia. Claro. Yo sentí el perdón de mis pecados y eso es algo que yo no podía contener. Es algo que quería hablarlo a todos. Yo recuerdo cuando empecé a ganar mis primeras almas en la preparatoria, pero ya con una convicción de lo que había creído, ¿sí? Porque dije, yo ya soy salvo, ya ahora puedo compartirlo. Yo creo que de esa manera a veces el enemigo a veces nos quiere bloquear con esas dudas de que si ni siquiera tú sabes que eres salvo, pues no puedes compartir eso a los demás. Totalmente. Pero hablando de lo difícil de esa edad, yo creo que una de esas fue precisamente para qué Dios me había llamado. Eran muchas dudas. Dios me llamó, pero ¿será para continuar el pastorado de mi papá? Claro. O quiero nada más porque él es pastor y yo también. Eso fue creo algo difícil. Sí. Ok, entonces no hubo como un tiempo, o mejor dicho, porque muchas veces los jóvenes, ¿verdad? Tenemos una etapa, por así decirlo, en el cual, híjoles, ay, mejor ya no quiero ir a la iglesia, o ay, esto y aquello, ¿no? Empezamos a tener un chorro de dudas, ¿verdad? En cuanto a, de verdad estamos haciendo bien con la iglesia, de verdad tengo que seguir yendo, ¿no? Y ahora tú con tu llamado, ¿no tuviste dudas en el que te llegas a preguntar, oye, ¿y si de verdad es un llamado? Sí, yo creo que después del llamamiento vienen bastantes pruebas cuando ya Dios te llamó, porque sabemos que pues del otro lado hay alguien que no quiere que tú seas llamado, que no cumples tu llamamiento, ¿no? Y posteriormente, pues sí, me alejé de la iglesia, no de Dios, pero sí mucho de la iglesia. Fueron yo creo que 2, 3 años donde hubo mucha amargura en mi corazón, ¿verdad? Claro. Son situaciones que pueden pasar como en cualquier otra iglesia, ¿no? Tú sabes, hijos de pastores. Me encanta. Pero sí, pues estábamos en la iglesia, pero nuestro corazón alejado de ahí, ¿no? Claro. Entonces, ya de una u otra manera, yo doy gracias a Dios porque siempre, cuando viene la disciplina de Dios o cuando Dios nos hace entender, es lo mejor que nos puede pasar. Sí. Y esa es mi otra pregunta, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que dijiste? Híjoles, ¿sabes qué? Sí, el Señor me llamó, sí, estoy seguro, ¿verdad? Fue como, hubo algo que dijiste, esto fue un parteaguas en mi vida. Sí, primero, las malas decisiones que tomamos como jóvenes, ¿verdad? Nos crean amargura. Pero yo recuerdo predicaciones de mi pastor Carlos Hernández, también predicaciones de evangelista Salvador Aguilar, que tú conoces. Claro. Él fue un maestro para mí ahí en la iglesia en el tema de los niños. Y todo eso empezó a hacerme recapacitar, ¿verdad? Pero todo ese tiempo que yo estaba con amargura en mi corazón, ojo aquí, mucho de ese tiempo estuve involucrado en la iglesia. Y lo importante aquí es que sí se puede, lamentablemente, estar muy ocupado en la iglesia, pero con un corazón con mucha amargura. Totalmente. Sí, o alejado, inclusive de estar nada más como un protocolo, ¿no? Claro. Pero nunca se me olvida también cuando estaba dando una clase de niños y yo estaba constantemente diciéndole a Dios mío, ¿en qué te voy a servir? ¿En qué te voy a servir? ¿Será como pastor? ¿Será como misionero? Y duré mucho tiempo así. Y yo recuerdo que estaba una vez en una clase con los niños. Esto fue nada más algo, una experiencia bonita. Que estaba yo inclusive esa mañana yo pues un poquito frustrado por eso. Y recuerdo que estábamos cantando un corito y no sé cómo, pero los niños cantaron tan fuerte, hermano, pero tan fuerte esa clase. Y yo como que creí, yo creo que eso que le estoy preguntando a Dios me lo está contestando con ellos. O sea, como yo sentí, hey, tu llamamiento está aquí, ¿no? Porque pues desde los prácticamente 13 años estuvimos ahí ayudando en los niños, ¿no? Y fue donde yo decidí, voy a trabajar en algo en lo cual tengo ya mucho tiempo sirviendo a Dios. Yo no tengo a lo mejor estudios de un colegio o así, ¿verdad? Claro. Pero más de la mitad de mi vida, hermano. O sea, estuvimos ahí con los niños y cuando, no sé si te conté, que una vez saqué un moped ahí en la iglesia y me dice, yo venía a Estados Unidos y me dice mamá, mira mijo, pues tú que andas con los niños ya que regresaste a Monterrey, ahí tengo algo que te traje, lo compré en el garage por un dólar. A mí nomás. $1. Prácticamente algo ahí que estaba en un garage ahí sucio, ¿no? Sí. Y que era, no, pues era un perrito. Que alguien más no lo quería. Sí, alguien más no quería, lo agarré, lo limpié un poquito. Dije yo, nada, pues a los niños les va a aburrir. Ellos quieren más, algo más nuevo, los títeres, yo creo que a lo mejor es algo del pasado, ¿no?
Lo llevé, hermano, y creo que me cambió todo la serio? vida, ¿no? Ya nomás. Porque Ese moped de $1. sí, de $1. Los niños les encantó. Por ahí me tomaron un video en la clase. Se subió pues a redes sociales el video, Claro. y ya después las iglesias vieron ese material y fue donde comenzaron a hacerme invitaciones. Entonces ya fue de donde yo vi, o sea, creo que me estoy tardando en responder ese llamado que dejé años atrás, y Dios me está dando una segunda oportunidad. Claro. Y esa segunda oportunidad pues la tomamos, hermano. Claro. En tu tiempo ya estás, ¿cuánto tiempo tienes que tomaste, por así decirlo, el llamado del Señor? En el sentido de que ya estás trabajando, ¿como cuántos años son ya? Bueno, Desde que ya empezaste a saliendo salir, de la iglesia, desde que empezaste vamos a salir. cumplir 3 años, hermano. 3 años. 3 años así continuamente estando viajando. Y pues bueno, pedir oración, ¿verdad? Para que Dios nos cuide en esos viajes que hacemos. Empezamos primero ahí bueno, lo que pasa es que ahí en la iglesia pues siempre hubo muchas actividades, que rutas, que, ¿cómo se dice? Las escuelitas de verano, las clases de colonia, ¿verdad? Claro. Entonces en todo eso estuvimos. Okay. Y yo recuerdo que desde ese entonces muchas de las cosas que hoy tengo, hermano, fueron cositas que fui acumulando. Y dije, bueno, ahora ocupo una bocina, ahora ocupo un proyector, ahora ocupo un cable, un títere, esto y lo otro, sin saber que Dios me estaba preparando. Cuando llegara el momento en salir, ya estaba yo todo equipado. Ya tenía todo lo necesario. Entonces, desde que me llama la primera iglesia, que recuerdo mucho, Miguel Alemán, allá en la iglesia bautista del Buen Pastor, en Miguel Alemán, Tamaulipas, ya tenía el material suficiente. Entonces, pues yo creo que esa fue la manera en que yo ya confirmé que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Okay. ¿Qué fue en ese tiempo que tienes trabajando, ¿no? Que ya con los niños, qué es lo más complicado, por así decirlo, para ti que estás saliendo o incluso ya en el ministerio trabajar con los niños? ¿Qué es podrías decir tú, qué es lo más difícil de trabajar con niños? ¿Qué es lo más difícil trabajar con niños? Pues mira, yo creo la mayor parte, más que difícil, lo más triste a veces, es de que hemos notado, ¿verdad?, que hay muy poca atención hacia ellos, ¿verdad? Claro, totalmente. O quizás sí la hay, pero no como ellos merecen, ¿sí? Eso es lo que me he enfrentado, no digo en todos los lugares, pero sí, yo creo que eso ha sido a lo mejor lo difícil, que vemos hoy una infancia muy diferente a la que éramos nosotros, quizás hace 10, 20 años. Hoy los niños están más despiertos. Yo creo que eso sería la parte a lo mejor difícil, ¿no? Decir, esto pues se necesita más, necesitamos más campamentos, más conferencias, necesitamos que se les ponga a lo mejor un poquito más de atención. Y a veces, hermano, esto lo digo con mucha tristeza, lo más difícil es ver el mal ejemplo que ellos tienen a veces de casa. ¿Sí? Totalmente. Y porque los escuchamos, no, pues es que te empiezan a contar todo, mi hermano, todo, y pues nos damos cuenta de todo, ¿verdad? Sí, no, de lo que está pasando. Eso yo creo que ha sido lo más difícil, ¿eh? Sí. O sea, el saber que muchas veces no tienen el ejemplo, a veces desde papá y mamá que están en la iglesia, los llevan a veces a la iglesia a la fuerza o los llevan porque tienen que ir, pero en casa viven algo muy diferente ahí en la iglesia. Y eso yo creo que ha sido lo más difícil en este tiempo que he visto. Okay. No tiene, o mejor dicho, no tienes un caso, ¿verdad?, en el cual hayas dicho, híjoles, estoy haciendo un buen trabajo, o que tú te hayas dado cuenta, híjoles, yo creo que haya fruto, ¿no?, de tu trabajo, o un caso en específico, en el que digas, ¿sabes qué? Sí, Señor, sí me llamaste para esto. Sí, claro, bueno, ha habido dos casos, así rapidito lo digo. Uno es los mismos testimonios de los papás que a veces me dicen, y yo procuro que siempre sobre cualquier otra cosa siempre esté Dios por arriba, ¿verdad? Totalmente. Porque a veces, oye, hermanos, que no se acuerdan mucho del perrito, se acuerdan del pajarito, del títere, me da gusto. Sí, pero yo prefiero que recuerden más lo que habló en ese momento el mensaje, ¿no? Para ellos, ¿no? Y el mismo testimonio de los papás, hermano, cuando a veces le dan gracias a Dios y me dan gracias a mí, pero pues al final la honra y la gloria es para Dios. Claro. Pero los testimonios de los papás, quizás ahora los niños que están teniendo en casa, siempre hay lo que les invitamos a ellos, y es, mi mayor oración es de que cuando llegues a tu casa, tus papás se sorprendan contigo, de que eres ya diferente, claro, porque estás tratando de no fallar a Dios y que ellos sean orgullosos de ti. Totalmente. Y de esa manera yo he visto una confirmación. Hubo un caso, y esto fue una experiencia, no sé si la conozcas, hace un año, amigos, hace 2 años, veníamos de la conferencia de la iglesia bautista de Hockley, allá en Houston, okay. De hermano Jeffrey Maradiaga, te mando un saludo a mi hermano. Veníamos de su conferencia y era un 15 de agosto.
yo quería llegar con mi familia un fin de semana, porque era mi cumpleaños, ¿verdad? Orales, ok. Y el día 17 de agosto tenía que estar acá en Tampacán, San Luis Potosí, porque iba a haber una escuelita de verano. Hermano Santiago Hernández, que en paz descanse. Entonces, cuando veníamos en el regreso, hermano, esto a lo mejor alguien puede decir, ay, es como que un cuento o algo, ¿no? Eso es lo que yo viví, yo no lo Claro, sí, tu experiencia personal. Yo regresaba, hermano, y cuando íbamos a llegar a Laredo, nos choca un carro. El camión estuvo a punto de volcarse, ¿sí? O sea, tuvimos un accidente muy fuerte y yo me agarré nada más del asiento y yo le decía, Señor, yo estoy tan seguro que no va a pasar nada, porque yo creo que te sirvo todavía más aquí. Yo dije, esto se va a volcar, tenía todo lo necesario para que el camión se volcara ahí, ¿no? En el lugar, ¿no? Claro. Pero gracias a Dios nos tocó un buen chofer, controló el camión y pues no nos pasó nada, bueno, pero créeme que hubo gente lastimada que estuvo ahí adentro, que se tuvieron que llevar a la ambulancia. Yo en ese momento estaba por algunas situaciones de salud, estaba yendo mucho al baño, ¿no? Ustedes saben que cuando vas en un autobús y pasa un accidente en el baño, te das un golpe y puede ser mortal. Y yo iba comiéndome un pan, hermano, en la orilla del asiento y viendo la tele, y ahí es donde pasa el accidente. Yo por lo regular, si alguien me conoce, siempre voy así con la almohada de la ventana. Okay. Entonces, a lo que voy es de que si hubiera estado en el baño, en la ventana o cualquier otra posición, me hubiera dado un buen golpe. Totalmente. Y yo realmente nada más recibí un golpe aquí en las costillas, pero algo muy bonito que vi fue que cuando bajamos estaba todo deshecho el camión. Wow. Y a donde quiero llegar es de que muchas maletas se perdieron. Y en eso iban mis títeres ahí. Todos mis títeres. ¿Se perdieron tus títeres? Todos iban ahí. Ajá. Y me acuerdo de una señora que hasta venía reclamando, ay, oiga, no puedo buscar, es que son mis cosas que traigo para Laredo para vender en el mercado. Entonces la señora bien preocupada por su ropa. Y yo, ay, señora, si supiera, yo realmente debería estar preocupado. Son mis títeres con los que ando en el ministerio, ajá, ¿no? Hermano, anduvimos buscando y yo a lo lejos no la reconocía. Vi una maletita así chiquita, negra, pero era así como un cuadrito. No tenía lo de arriba, ni las llantas, ni nada. Y que la voy abriendo, estaban los títeres ahí, hermano. Mira nomás. Intactos. Wow. ¿Sí? O sea, no tenía nada la maletita y todas las demás, por así decir, se hicieron ahí pedazos, ¿no? Ajá. Pero esa estaba intacta. O sea, yo dije, ni se rompió, ni no, nada. Y los títeres como si nada. Mira nomás. O sea, yo me quedé, Dios me cuidó a mí, pero también a mis títeres. Sí, claro, totalmente. Y fue una experiencia que yo dije, pues vaya, que Dios me guardó. Y esos títeres, pues aquí andan todavía conmigo. Muy bien. Y no hay una experiencia en la cual te hayas preguntado tú. Ahora, la experiencia que contaste es para reafirmar, ¿no? Que Dios reafirmó, ¿sabes qué? Yo te quiero utilizar, ¿no? Diciendo Dios, no hay una experiencia en la cual tú digas, híjoles, a lo mejor y no es. Hasta ahorita yo creo que no, hermano. Pero yo creo que ese pensamiento a todos nos pasa, a todos nos llega. En algún momento, yo creo que todo siervo de Dios en algún momento tiene dudas. O alguien que apenas está sirviendo a Dios va a tener dudas. Y yo creo que hasta a veces esos pensamientos cuando llegan sabemos de que pues no vienen de Dios, vienen de otro lado, ¿verdad? Sí. Pero yo creo que a veces en esas dudas, a veces por ejemplo cuando estoy mal de salud o que le pasa algo a mi familia, yo creo que es donde llega la duda. Ay, Señor, pues es que te estoy sirviendo. Por ejemplo, cuando tuve el accidente, no dije, nunca había tenido un accidente. Y ahora que estoy sirviendo al Señor o que estoy echándole ahí ganas, ¿no? Me pasa esto. Pero a veces uno nunca sabe los propósitos de Dios, hermano. Creo que las dudas siempre van a llegar, pero lo importante es estar preparado para combatir esas dudas, pues nada más con la confianza hacia Dios. Totalmente. Hablando de dudar, ¿no? ¿Tú crees que es bueno dudar? Es bueno dudar. En el sentido de, por ejemplo, hacerte las preguntas, ¿no? O sea, ¿por qué voy a la iglesia? Hacerte la pregunta de por qué Dios me llamó. Ajá. ¿Tú crees que es bueno que los jóvenes se pregunten eso? Yo creo que es bueno cuestionarse a veces a sí mismo, a veces es bueno. Totalmente. Sí, porque si a veces caemos en el error, hermano, de la monotonía, ¿verdad? Totalmente. O simplemente de la rutina. No, es que es domingo, tengo que ir a la iglesia. O es domingo, tengo que enseñarle a los niños, o es domingo, inclusive pues, tengo que predicar. O sea, caemos en esa rutina. Pero siempre yo creo que el cuestionamiento es bueno, ¿no? Bueno, sí. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Claro. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál objetivo tengo? Y hermano, esa constante a veces duda que tenemos nos retroalimenta para ponernos un poquito más en serio en lo que estamos haciendo. Así ¿verdad? Es. Sí, no, totalmente, ¿no? Yo creo que es bueno, como tú dices, yo creo que, no sé si dudar, ¿verdad? Pero sí cuestionarse. Cuestionarse, totalmente de acuerdo. ¿Tú crees, o mejor dicho, sí, lo que has visto, ¿verdad? Me comentaba la vez pasada que has estado en conferencias de hijos de pastor, que has visto infinidad de hijos de pastor, jóvenes hijos de pastores. Yo creo que incluso ahora no dejas de ver jóvenes hijos de pastores, ¿verdad? ¿Por qué tú crees que tanto jóvenes hijos de pastor o jóvenes de la iglesia, por qué tú crees que
se están yendo de la iglesia o no quieren, o llegamos en ese tiempo, ¿no? En el que son 2, 3 años en el cual hacemos las cosas porque nos están mandando a hacer las cosas. Hablando de jóvenes o hijos de pastor, Cualquiera de los dos. Bueno, yo creo que una de las razones principales, yo me pongo en el lugar de ellos, si yo me desanimaría por completo, es porque existiría una incongruencia, ¿verdad? De quién o a quién estamos siguiendo, ¿sí? Totalmente. Yo creo que hemos caído en ese error. Hemos a veces idolatrado tanto a mucha gente, ¿sí? Es decir, yo hago esto porque se me dice que es así, ¿verdad? Pero el día lamentablemente que él se equivoque o el que tenga un error es donde viene el desánimo, ¿sí? Primero que todo, fijar hasta dónde estamos poniendo nuestra vista, ¿verdad? Porque eso es algo que yo entendí en algún momento de mi vida, hermano. O sea, si sigo poniendo mi vista en X o Y persona, algún día me va a fallar. Y si esa incongruencia no la veo, ¿a qué me refiero incongruencia? De que a veces yo puedo tener un héroe de la fe, ¿no? Y que me predica y todo lo demás, pero si no veo que vive lo que está practicando, es donde lo vamos a tomar como un juego. Totalmente. Pero yo creo que tiene mucho que ver, primero, a quién estamos viendo, ¿sí? Y a quién tú estás viendo en este momento, ¿verdad? Porque si estamos viendo al hombre tarde o temprano, ahora sí que es una garantía, nos vamos a desanimar. Totalmente. ¿Verdad? Si estamos viendo al hombre te vas a desanimar, ¿verdad? Totalmente. Pero siempre recordar que el Dios qué bonito que es que el Dios de tus padres, pero ya que sea mi Dios, ¿verdad? Exacto. Porque a veces no, que el Dios de mis padres sí, pero ahora ya es tu Dios, ya hay que depender nosotros de él, ya nos dieron a nosotros alimento suficiente bíblico, ahora nosotros hay que tomar nuestras propias experiencias, hermano. Totalmente. Porque si no hay esas experiencias, si alguien nos dice el día de mañana algo diferente a una sana doctrina, hermano, mira, nos vamos a ir. Sí, así es. Pero cuando ya tú vives realmente, o sea, una experiencia directamente con Dios, de que Él te cuida, Él te sana, Él te provee, Él te va a dar lo que tú necesitas, hermano, yo creo que estamos del otro lado, ¿sí? Pero sí, esa es una. Y la otra, aparte de a quién estamos siguiendo, nuestras amistades, hermano. Tienes mucho que ver. Sí. Hermano, hermana, que vayas a ver este video, hay que analizar nuestras amistades porque te puedo decir que sí son importantes. He visto muchos jóvenes, hermano. Yo estoy joven. Todavía estoy soltero, ¿verdad? Estoy en un programa de jóvenes, ¿verdad? Totalmente. Me veo grande, pero hermano, aunque sea un poquito de experiencia, te puedo decir que he visto no sé cuántos jóvenes que por esas malas amistades, por esos malos noviazgos, es nada más un tiempito de vida que nos queda de ánimo, ¿sí? Tarde o temprano es más fácil que ellos te induzcan a lo malo a que tú los conviertas, como dirán muchos, ¿verdad? Pero tiene mucho también que ver las amistades, mucho. ¿Por qué crees, ¿verdad? También entonces hoy en día que hay menos jóvenes o incluso hasta hay menos niños? ¿Te acuerdas que, bueno, hace tiempo, no sé si tú lo llegaste a ver, que niños había de un montón en la iglesia? O sea, hubo una generación, por ejemplo, en el caso aquí de la iglesia, éramos como 40, 50, o sea, éramos de que cada miércoles y domingo había muchos niños. Incluso llegó a haber hasta más niños que adultos, ¿no? Sí. Pero ¿por qué crees que ahora, hoy en día, ya ni hay ni familias, ni jóvenes, ni sus niños? Yo creo, como dice la Biblia, brother, el amor de muchos se va a enfriar. Hay mucho enfriamiento y debemos de cuidarnos. Uno no debe decir, ay, estás muy frío, y no, o sea, así que el que piense estar firme, mire que no caiga, o sea, pero hay mucho enfriamiento. Aunque no lo creas, pero también creo que han tenido que intervenir mucho la tecnología, redes sociales. Yo creo que es como lo manejemos. Si lo manejamos para bien, por ejemplo, un programa así, pues es de bendición, ¿no? O como los tuyos también, ¿no? Sí, ¿no? Tenemos programas virtuales para niños y el objetivo es llevar las enseñanzas hacia su casa, ¿no? Pero a veces hemos perdido amor a lo cotidiano, a lo que funciona bien, a leer la Biblia, a pasar tiempo con Dios, a depender de oración de Él. Porque no somos los más perfectos. A mí se me puede olvidar orar, a ti también, pero llega un momento en que dices, y le enseñamos a los niños, uno quiere tomar el control. Y así como en el Nintendo, ¿no? Estás con el control, pero llegas a un nivel muy pesado, vas a perder. Y lo del Nintendo es una imaginación porque ahí tienes 5 o 6 vidas. Aquí nada más tenemos una vida, mis hermanos. Aquí nada más tenemos una vida y esa vida si no la usamos bien, pues créanme que nos vamos a arrepentir. Pero sí, yo creo que es eso. Ha tenido que ver tecnología, redes sociales, a veces, pues que ya es más fácil, a veces las comodidades que ya tenemos, ¿no? Oye, pues
hacemos, órale, que en WhatsApp rápido te digo, y como te digo, no son cosas malas, ¿no? Ujú. Pero es una de las cosas que pasa por mi mente, ¿verdad? Aparte del enfriamiento que puede haber en las mismas iglesias, que hoy haya menos asistencia de niños o menos asistencia de gente, ¿verdad? Sí, sí. Hablando de las redes sociales, ¿no? Yo sé que tú tienes programas Ujú. en internet, ¿no? Que Sí. pasan en YouTube o Facebook, o Ujú. están en internet. Sí, ¿No? ¿Tú crees que las redes sociales son no buenas, sino que pueden ser usadas para bien sí, para los claro. jóvenes? Porque te lo digo porque hubo un tiempo, ¿verdad? Y no sé si te tocó, en el que las personas que estaban antes de nosotros decían, no, que las redes sociales son del diablo, ¿verdad? Llegaron a satanizar, ¿no? Las redes sociales o la tecnología Ajá. incluso, ¿no? Entonces, y ahora hoy en día, pues ya la gente, ¿cómo vas a llevar el mensaje? Sí, ¿no? fíjate que ahora sí que arma dos filos, ¿no? Total. Puedes utilizarlas para mal, pero algo bueno, porque en lo personal, yo creo que Dios es el que ha abierto las puertas, pero las redes sociales a mí me han ayudado mucho, hermano. Ahorita, como te comenté, la gente empezó a ver el video del moped. Yo creo que si no hubiera habido Facebook hace 10, 20 años, a lo mejor hubieran batallado en conocer el ministerio, sí, ¿verdad? No lo hubieran conocido, porque los mopeds era algo que yo disfrutaba mucho de niño cuando alguien que influyó mucho en eso fue mi abuelita, Margarita Vargas. Desde niña ella ya está con el Señor. De hecho, el ministerio se llama Isla Magellan. No sé si te conté qué significaba. Magellan es como la tierra de Margarita. Como haciendo énfasis a lo que yo vivía con mi abuelita. Mira nomás. ¿Sí? Oye, no sabías. Sí, entonces Isla Magellan es. Varios me decían, ¿qué es eso? ¿Cómo que Isla Magellan? Ponle un versículo o algo. Isla Magellan es como un lugar de quién fue factor en ese momento, ¿no? Pero usado para bien. Para mí esa isla es donde niños vamos a cantar a Dios, a aprender de la palabra de Dios, a hablarle a otros de Cristo. Estamos usando la imaginación y de una u otra manera doy como una antesala de lo que nos espera en el cielo. Entonces, volviendo al tema de lo de las redes sociales, eso me ha ayudado mucho. Y también lo que hacemos a veces de los mopeds, también, hermano. Pero yo creo que si las usamos con un buen objetivo, yo creo que pueden ser de bendición a muchas personas. Sí, así como todas las cosas, ¿no? Sí, Yo creo que incluso la televisión llegó en su momento a ser de bendición, por así decirlo, ¿no? No sé si te tocó también ver programas de televisión cristianos, pero de los de antes, ¿no? Que estaba, ¿quién te gusta? En Estados Unidos me tocó verlo a mí mucho. No recuerdo el nombre de ese predicador, estaba tratando de recordar el nombre. Pero pues igual cada cosa... Hasta las películas, hermano. Yo me acuerdo de exactamente. Películas muy buenas que uno veía y era difícil de conseguir, ¿verdad? Sí, oye, sí, mira, llegó un VHS. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, me acuerdo una que se llamaba Chamula, Tierra de Sangre. ¿No? Ajá. A lo mejor estaba con actores así peculiares, ¿no? O sea, seculares, ¿no? Claro. Pero fue donde yo me puse a pensar, esto no es un cuento, o sea, esto está pasando ahorita, aún en México. Hay persecución a veces. Totalmente. Y claro que ayuda también las herramientas multimedia, por así decirlo. Totalmente, sí, totalmente. Yo creo que, y mi pregunta, ¿verdad? O mi siguiente pregunta es esta. ¿Tú crees que, así como la tecnología está evolucionando, ¿no? Estamos yendo, yo creo yo, ¿no? Hacia adelante, ¿verdad? En el sentido de que ya es más fácil, cualquier persona, incluso un niño, ¿no? Lo has visto meterse ahí a internet y luego buscar cualquier video, ¿verdad? Y ya me tocó así rapidito una experiencia en León, que me decía, me agregó una persona que no conocía, y tenía 30 y tantos años y una foto de, no sé qué, un señor grande, pero vi que tenía varios amigos en común, y bueno, es alguien de León que quiere ver los programas. Después me llama una hermana de ella y me dice, hermano, ¿qué cree? Es que ese señor que le agregó no es un señor, es un niño. Es un niño que estuvo en la escuelita y como le prohíben tener Facebook, inventó un Facebook y puso un señor, una foto falsa, falsa, pero lo hizo porque quería meter en su página para seguir viendo los programas. Mira nomás, mira nomás. Hay mucha inteligencia. Sí, no, sí, totalmente. Ajá. Pero claro, tener cuidado, hermanos, también con los niños. Claro, totalmente. ¿Tú crees que entonces también nosotros debiésemos, no evolucionar, pero sí adaptarnos a la nueva tecnología? ¿Crees que es bueno que el evangelio se adapte? Claro que es bueno. Hablaba con los niños, pongo mucho ejemplo los niños, pues son cosas que hemos estado también compartiendo, de que Pablo en sus viajes tenía estrategias. Totalmente. Y eso es lo que hablamos cuando dijo, al Dios no conocido es el Dios que les vengo a hablar, ¿no? Pero tenía estrategias, ¿por qué nosotros no tener estrategias? Yo creo que llevar la verdad con estrategia no se pelea una cosa con la otra, no creo, ¿no?
pero claro que podemos tener estrategias hablando de el YouTube, el Facebook, pues, no sé, el WhatsApp, etcétera, etcétera. Y yo creo que nadie está peleado con eso, ¿verdad? Si algún joven tiene algún ministerio así, pues adelante, que se use para honrar y gloria a Dios, porque queramos o no, hermanos, tenemos que adaptarnos en lo que ahorita podemos tener más resultados, ¿verdad? Totalmente. Porque ahorita mucha gente puede escuchar tu mensaje simplemente en un video. Y si vas a llegar de esa manera al evangelio, yo creo que puede ser de mucha ayuda, ¿verdad? O sea, un video simplemente lo van a ver no sé cuántas personas. Totalmente, totalmente. Si no, como que aumentamos el alcance que pudiésemos llegar a tener, ¿no? Ya para terminar, bro, ya para no quitarte mucho tiempo también. Está bien. Si pudieras dar, vamos a suponer, el día de hoy, en 5 minutos, es un ejemplo nada más, ¿no? Vas a morir. Si pudieras dar un último consejo, o sea, ya el último consejo que pudieras dar a tu vida, hacia niño joven, ¿verdad? ¿Qué le dirías? O sea, es el último consejo que vas a tener, que vas a poder decir, sus últimas palabras, por así decirlo. Mis últimas palabras. Sí, como en forma de consejo. Siempre, yo creo que serían las mismas palabras que me dijo el hermano Garlic en esa predicación. No des un corazón parcial a Dios, dalo todo, porque puedo decirlo con toda convicción, hermano, de que no hay nada, y eso yo lo hablaba con los jóvenes que fuimos a desayunar, no hay nada que este mundo nos pueda ofrecer que valga la pena. Nada. No hay nada que nos pueda ofrecer, y simplemente da tu todo para Dios, da todo tu corazón, y por más difícil que se ponga la cosa, tú persevera hasta el fin, y Dios no olvida tu clamor, Dios no olvida lo que tú necesitas. Y yo creo que mi versículo favorito de la Biblia, ¿no? Salmo 121, saldré a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo creo que ese sería el último versículo con el que yo daría mis últimos consejos, así es. Y pues siempre, cuando estamos hablando de hijos de líderes, siempre ten en primer lugar la familia. La familia, claro, debe ser primero. Nunca descuides a tus hijos, a tus sobrinos, a tus papás por estar haciendo cualquier actividad, que nunca estés tan ocupado como para no tener tiempo para ellos. Para mí eso es bien valioso, hermano, el tiempo familiar, ¿sí? Y bueno, eso a lo mejor ya me pasé los 5 minutos, ¿verdad? Pero yo creo que ese tiempo es muy especial. Si por ejemplo estamos sirviendo a Dios haciendo esto, siempre dar ese espacio, hermano, siempre. Si es hora de comer, tenemos ahí en la casa una regla, los celulares a un lado, silencio, ¿verdad? Vamos a comer, vamos a pasar tiempo como familia, pasa tiempo con tus padres, con tus hijos, ve a comer con ellos, olvídate un ratito de todo lo demás, pero el tiempo con la familia también es muy importante. No, pues qué bendición, no des lo parcial, ¿no? Da todo, interesante, no sale. Pues muchas gracias por tu tiempo, brother, gracias por darme la oportunidad, y algo que quieras anunciar, ¿verdad? Si algo sirve, ¿no? Dijiste que tienes una página en Facebook que se llama Isla Magellan Monterrey. Esa es la página infantil. Si usted un día quiere que sus niños aprendan algo con los títeres, pero sobre todo más que los títeres, la palabra de Dios, les hacemos la invitación, serán bienvenidos. Y oren por su siervo, hermano Isaí Hernández. Este año podemos estar viajando, hermano, para que Dios nos cuide bastante. Y pues cuídense mucho. Un gusto aquí estar con ustedes, hermano. Muchísimas gracias, ¿verdad? Que el Señor les bendiga. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Dios bendiga.